La Gemara continúa. Somos en la página 2, abajo. Vale. Vale. מירדי כהנים ממד כך לתרומה משעת צאת הכוכבים. ליתני משעת צאת הכוכבים. La Gemara dice que la pregunta es ¿por qué decimos מאמתי קוראים את שמע בערבית? Como dice משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. De la hora que los כהנים entran para comer, ¿vale? Para comer la teruma. Y él dice, ¿por qué él dice ¿qué dice de todas maneras? ¿Cuándo las Kohanim va a comer la teruma? ¿A partir de qué hora? De la salida de las estrellas. Es que él dice, ¿de a qué hora empezamos a arvir? De la hora de las estrellas. ¿Por qué él dice el tema de los Kohanim? Que nosotros tenemos que saber que los Kohanim quieren. ¿A qué hora puede comer o no puede comer? Él dice a la hora de la salida de las estrellas. Ya está. En la Gemara dice, Mita, haga murhay kamash malan, Kohanim, emata ka'achri bitruma mishat zeta kohavi. Él dice que la Gemara quiere profitar de la situación y quiere enseñarnos otra cosa. No únicamente a partir de qué hora, de la salida de las estrellas, podemos hacer arvit. También los Kohanim pueden comer la teruma a partir de la salida de las estrellas. Usted sabe que un Kohen, por ejemplo, si es impuro, tiene que esperar hasta la noche, ¿vale? Para poder comer, que es la teruma tiene que comerla de una manera pura. Para purificarse primero. Para purificarse. Pero si una Kohen es impuro, por no sé qué es la razón. Muerto, por ejemplo. No, muerto es otra cosa. Es una purificación de otras cosas, que toca algo que no es kasher, etc., una nevela o algo. También el Kohen, o por ejemplo, que tiene una pérdida de semilla. ¿Vale? El Kohen es también. Ahora, ¿cuánto es también? Él no puede comer la teruma. La teruma podemos comerla únicamente si somos puros. Ahora no tiene que olvidar, el Kohen, ¿de qué él vive? El Kohen no trabaja. El Kohen come únicamente, él vive únicamente de la teruma que la gente da, de teruma, de los frutas, de las verduras, del pan, de todo. Él recibe únicamente regalos. Él vive de un donativo obligatorio del pueblo de Israel. Porque él no trabaja, él trabaja por la casa de Dios. Y él trabaja por la casa de Dios para nuestro interés. No su interés, nuestro interés. Con este caso nosotros tenemos que pagarlo para su vida. Si él no tiene la teruma, ¿él puede vivir? Si es Kohen, ¿no? No, hablamos de Kohen. Pues y ahora hablamos. Quería decir que su vida depende de qué? De la teruma. No él únicamente, también su familia. ¿Vale? Ahora, si este Kohen es impuro, tanto que es impuro, no puede comer. Y la Torah dice, Verahaz besaro b'mayim v'taher ba'erev. ¿Vale? Que él tiene que purificar su cuerpo, va a lavar, ¿vale? Y después que tiene que esperar hasta la salida de las estrellas. Es porque la Torah, la Gemara dice, para que nosotros vamos a ver que también los Kohanim, si ellos son impuros, ellos pueden comer la teruma a partir, si ellos impuros, ellos pueden comer a partir de la salida de las estrellas. La Gemara aprovecha para enseñarnos otra cosa.
Y la Gemara pregunta una cosa. ¿Vale? Este Cohen ahora, que es impuro, también que se fue en el mikve para lavar su cuerpo, pero tanto que no sale las estrellas, él no puede comer, es impuro. Quería decir que hay dos cosas dependen. Uno, que va a lavar su cuerpo, tiene que ir el mikve, y dos, tiene que esperar la salida de las estrellas. Si se fue ahora, ¿quién es el primero? ¿Va en el mikve o la salida de las estrellas? Vale, vamos a mirar. Empezar a leer en español. David. Migdi. No, es una página antes. Es en medio del ¿Cómo empieza en castellano? Rafa? vamos, dichos, Marmar. 2 a 3. amar mar, pero 3 líneas más abajo. Ok. Veamos, dichos Kohanim, ¿a partir de qué momento pueden comer la trumá? ¿Sí? Desde el horario de la salida de las estrellas. Entonces, que el Taná enseñe directamente que el momento de recitar la Shema es desde el horario de la salida de las estrellas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay aquí salida de las estrellas. Hola. A partir de la salida de las estrellas. ¿Vale? Continúa. Tamshir. Contesta la Gemara. Al hacer alusión a los Kohanim, la Mishnah nos enseña otra halajá de paso. Los Kohanim que están impuros, ¿a partir de qué momento pueden comer la trumá? Desde el horario de la salida de las estrellas. Y esto es justamente lo que nos viene a enseñar, que el Corbán, que el Kohen debe ofrendar como parte de su proceso de purificación, no es imprescindible para que él pueda comer trumá. Por tanto, en cuanto salen las estrellas, ya puede comerla. Vale. ¿Qué quería decir? La Gemara ahí ahora dice que veremos exactamente por qué él habla de los Kohanim para enseñarnos que también hay algo de los Kohanim, no únicamente la sal, no únicamente el Shema, también otra halajá, ¿vale? Otra ley que es para los Kohanim, que los Kohanim pueden comer a partir de la salida de las estrellas. En la Gemara pregunta, ¿vale? ¿Qué dice que esta pregunta de la Gemara? Tal como enseñaron en la siguiente varita, dice el versículo, y se pondrá el sol, uva shemesh, Uva shemesh vetaer. y se purificará, betaer. Y solo después comerá de lo sagrado. Trumá. Vale, ¿qué quería decir? Que él tiene que viene el sol y después. Ahora, cuando decimos uva shemesh, ¿qué quería decir? Ezequiel. El Shekiah no es salida de las estrellas. Claro. ¿Ah? Es que ya establece un tiempo ahora también, ha establecido el tiempo. Sí, La- vale. en la Shekiah. Es uva shemesh. Hablamos del sol. Y el sol baja. Pero la salida de las estrellas no es la Shekiah, No, después. es otra cosa, ¿vale? Con este caso, uva shemesh vetaer. ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. ¿Qué quería decir? Que la salida del bajo del sol, él depende de para que puede comer. Imagínate que no hay sol, o este día es muy largo, tiene que esperar 50 horas. 50 horas. ¿Me entienden?
Imagínate que este día es un día que, como había en la época de Josué, que el sol se para. ¿Qué va a pasar con este Cohen? Tiene que esperar hasta que la salida hasta que el sol se va. A partir de la salida del sol, ¿vale? Como dice, ella, uva Hashemesh betaer. Su purificación depende de la salida del sol. De la caída del sol. De la caída del sol. Y no únicamente que se va a lavar, porque yo pienso, puede ser que si este Cohen se va en el mikve, ¿vale? Y cuando va en el mikve, se purifica. Si se purifica es puro. Pero el Gemara dice, no se purifica por el mikve. Por el mikve puede hacerlo durante el día. ¿Vale? Pero para comer, la terumá tiene que esperar la salida de las estrellas. Y no solo esperar la salida de las estrellas, sino también le establece un tiempo de purificación. Pero no hay tiempo de purificación. Lo dice que al caer el sol, ¿vale?, se purificará, ¿vale?, y comerá a la salida de las estrellas. Con ¿vale?, lo que si él puede... normalmente él entra al mikvé a las 3 de la tarde, no le sirve como purificación, ¿vale?, para comer. Quería decir que él tiene un tiempo, ¿vale?, intermedio, ¿vale? Él no puede ir en el mikvé a las 2 del mediodía. Él puede ir en el mikvé a partir de la caída del sol, ¿vale? A partir de la caída del sol puede ir en el mikvé. Pero no dice que porque él puede ir a la caída del sol, que él puede comer la terumá. No. Él puede ir a la caída del sol, puede ir en el mikvé. Y él tiene que esperar hasta la salida de las estrellas para poder comer. Hay dos cosas. Él depende para comer la terumá de dos cosas. Uno, la purificación, que es a partir de la caída del sol, y la salida de las estrellas a partir de este momento que puede comer. Uno sin el otro no puede hacerlo. Quería decir, si por ejemplo un Cohen espera la salida del sol, la salida de las estrellas, y no se purifica, tampoco lo puede comer. Y también el otro, si se... Y en este caso, supongamos, no se purificó, con lo que no puede comer la terumá a la salida de las estrellas. Tendría que esperar al siguiente día, a la caída del sol, para purificarse. Tiene que hora. esperar. Vale. Tiene que esperar porque él no puede hacerlo. ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. Quería decir, no es la capara que es, que va en el mikve, ¿vale? Yo pienso que como él va en el mikve, ya está, él puede comer la terumá. Dice, no. Él la capara, que va a dar la capara que va en el mikve, puede ir durante la salida de la caída de las estrellas, pero no quería decir que puede comer, ¿vale? Son tres cosas que tienen que cumplirse: la caída del sol, que se purifique en el mikvé y que salgan las estrellas para que pueda comer. No es imprescindible. Porque lo imprescindible es que salgan las estrellas. Pero si no se purifica, tampoco puede Pero comer. con la caída del sol se purifica. No. Si no se purifica, ¿puede comer? No. Con esta cosa, dos cosas, no tres. Fausto. ¿La caída del sol? No, a partir de la caída del sol. Es necesario eso. A partir de la caída del sol, él puede ir en el mikve. ¿Vale? Puede, no, debe. Debe. Él puede esperar. Es 20 minutos hasta la salida de las estrellas. Puede ir más tarde, no importa. Pero si no va al mikve, no puede comer. Es el mikve. Es la primera, el primer paso. Vale. Después, el segundo paso, La salida de las estrellas. Una cosa muy interesante. Y vamos a mirar aquí, es dos cosas, uno depende de él y uno no depende de él. Depende de él, es el mikve, pero la salida de las estrellas no depende de él. Ya, pero depende del tiempo. Pero es una consecuencia lógica, ¿no? Sí, pero no depende de él. Ya. ¿Me entiende o no? El mikve depende de él.
él tiene que ir. Tiene que ir. Puede tomar ¿Vale? decisión Ahora de- la estrella, no puede tomar la puede decisión de ir decir a la estrella, ahora sale o te van. Más de un día se quedaba sin comer, está claro. No, pero no tiene olvidar. Es de época, como explicamos antes, que la vida del Cohen depende de esta comida. Ya. ¿Vale? Él no Por puede, eso. no tiene Otra otra posibilidad de dónde va a comprar, no tiene dinero. Seguro, si es algo que no es terumá, puede comer. El que es prohibido de él de comer, hablamos aquí, es únicamente la terumá. claro. Ahora, si él va al Mercadona, ¿vale? O tiene un tío que le da 100 euros, se va a comprar en Mercadona, Puede en comer. Mercadona no hay, o en Capravo, no sé qué es más barato, ¿vale? Que va a comprar ahí, no es cosa, no es de terumá, seguro que puede comer. Lo que pasa es que no tenía ingresos. Ahora, no tiene ingresos. Ahora no es únicamente él, toda su familia. Claro. ¿Vale? Es la razón que, por ejemplo, usted sabe que un Eved de un Cohen, un esclavo del Cohen, también va a comer la terumá. O sea, la familia vivía de eso. ¿Sí? Depende de todo. Una mujer que su papá es Cohen, que se casó con un Israel, el día que se casó no puede comer más la terumá. Pero imagínate que esta mujer divorciada o viuda, ella vuelve a la casa de su padre otra vez, ella puede comer otra vez la terumá, porque él depende de su padre. También un esclavo en Israel. Yosef, no calienta el grande, el pequeño. Vale. ממאי דהיו בשמש ביאת השמש והי וטהר, טהר יאמר. ¿Qué quería decir? La Torah dice para un Cohen que si es impuro, ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים. En cuanto al sol, la caída del sol, puede lavarte, quería decir, cuando decimos lavarte, quiere decir que es el tevilá, que es un mikve, ¿vale? Cuando decimos, rahatz besaro b'mayim vetaval, taval, cuando hay la palabra taval, quería decir que es un mikve, ¿vale? Cuando decimos que él va a lavar su cuerpo con agua viva es mikve. ¿Vale? Ahora, puede pensar, como dice la Torah, Uba Shemesh vetaher. ¿Cómo usted puede entenderlo? Si hay el sol, si hay la caída del sol, será puro. Quería decir que puede comer la teruma. Si vemos exactamente el texto de la Torah. Uva Shemesh vetaher. Entonces no es imprescindible hacer el mikve. ¿Ah? No es imprescindible hacer el mikve. Va a ser el mikve, pero la Torah no dice la salida de las estrellas. Pero no es imprescindible porque cae el sol y ya es puro. No. Es que no- ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. Quería decir que a partir de la salida de la caída del sol, va a lavar su cuerpo. Seguramente que en todos los casos hay la tevilá en el mikve. ¿Vale? No es únicamente... ¿Por qué la Torah dice la caída del sol? La caída del sol no va a cambiar nada en la persona. La caída del sol dice que es a partir de este momento puede ir en el mikve. ¿Vale? No puede ir a las 2 del mediodía. Ahora, yo puedo pensar que por la Torah, que únicamente si hay la caída del sol, el Cohen va en el mikve, es puro. Desde el punto de la Torah, mira,
El texto de la Torah, yo quiero que usted va a escuchar, usted va a ver. La Torah no habla de la salida de las estrellas. No, pero no lo dice, pero está ahí. ¿Vale? No, la Torah como dice. Uba Hashemesh vetaher ve'ahar yochal min hakodashim. Que la caída del sol llega, está puro, ella puede comer. Quería decir, entre la caída del sol y la salida de las estrellas hay más o menos 20 minutos. Si la caída del sol es las 6, el Cohen va en el mikveh a las 6, quería decir que a las 6:05 él puede comer. La lógica de las cosas yo voy a entenderlo de esta manera. La Torah no habla de la salida de las estrellas. ¿Me entiende uno? No te veo. Si dice que con la caída del sol y es puro, estamos entendiendo de que él entra a la mikveh. ¿Ah? Entra a la mikveh. A la caída del sol, Sí. a partir de la caída del A sol. partir de la caída del sol. Son 20 minutos que hay de sequía. Sí. Entonces, si esa persona va teniendo 20 minutos para hacerlo, entra al mikveh, sale del mikveh, va hasta su casa, entra a su casa, ya han salido las estrellas. Depende de dónde viva. No, es que claro, es que mira, tiene No, que... pero vamos, un momento. Vamos a mirar ahora, vamos a jugar, vamos a mirar el texto de la Torah. No vamos a pensar, vamos a mirar qué dice la Torah. Uva Shemesh vetaher ve'ahar yochal min hakodashim. Que la caída del sol llega, él puede comer de los kodashim, que es puro. Quería decir, la caída del sol es a las 6, se va en el mikveh, coge 2 minutos, sale, puede comer. ¿Sí o no? Sí, teóricamente sí. Teóricamente, no hablamos de salida de estrellas. ¿Sí o no? Sí. Ahora la pregunta es, la Gemara dice, de aquí aprendemos únicamente una cosa, que la salida de las estrellas, perdón, que la caída del sol y va en el mikveh es la única cosa que él lo prohibido de comer el mikveh, en la teruma. Ahora, cuando decimos que viene el sol, la caída del sol, la caída del sol le da únicamente el derecho de se purificar, no de comer, porque cuando hablamos de la caída del sol, quería decir a partir de qué hora normalmente tiene que estar la salida de las estrellas. ¿Vale? Pero ¿por qué hablamos de la caída del sol? Para enseñarme a nosotros a partir de qué hora puede. Porque puede ser que yo pienso también que también para ir al mikveh, ¿a partir de qué hora? ¿La puesta de sol? La puesta del sol. No, a la salida de las estrellas. Si no hablamos de la caída del sol, ¿vale? Si no hay el tema de la caída del sol. El Cohen, ¿a partir de qué hora va a ir en el mikveh? Salida de las estrellas. Salida de las estrellas. Pero la Torah dice que a partir de la salida, de la caída del sol, él puede ir en el mikveh. Pero no puede estar puro hasta la salida de las estrellas. Es un tiempo esto. Son 20 minutos, tampoco el es tiempo para que nada, tiene ¿no? para Aquí no purificarse. dice eso. Dice, Sí. Lo que dice es que... Dile otra vez. Pues, voy al Uva a Shemesh. Vetaher. Esta expresión del versículo tiene dos acepciones, puesta del sol o salida del sol. Si interpretamos, ¿Pero qué quiere decir? La caída del sol o salida del sol. Es los 20 minutos. es que yo puedo entender, No, un momento. ¿Qué usted dice ahora? aquí dice que tiene dos acepciones esta ¿Qué es expresión. los dos? Puesta del sol o salida del sol. ¿Qué es la salida del sol? La salida de las estrellas, no la caída del sol. Salida del sol yo entiendo el amanecer. Claro. ¿Ah? Yo entiendo el amanecer, Cuando la se salida hace de del día, sol. Ram, que- El alba.
el alba, sale el sol. Vale, pero sigue leyendo, ¿no? Si interpretamos esta expresión como la puesta, entonces el término betaer se debe entender forzosamente como el fin completo del día. Sin embargo, si se extiende como la salida del sol, entonces betaer significa que el Cohen debe realizar algún acto para purificarse. Entonces aquí la salida del sol no es el amanecer. Exactamente. ¿Ah? Entonces, Que no es el amanecer, es Sí, la salida del sol es... cuando se va. ¿Ah? En este caso, No, está hablando- no, por la Gemara hay dos cosas. Hay la caída del sol, que es la Shekiah. Hay la salida del sol, que es el príncipe de... del día, No, de la salida de la estrella. que empieza el día. Con la salida de las estrellas empieza el nuevo día. Bueno, pero no hablamos ahora del día, ya hablamos de estrellas, etc. Cuando la Gemara dice, hay dos cosas, como usted dice. No es el amanecer, seguro que no es el amanecer. No, está claro. Porque aquí no hablamos del amanecer, porque imagínate que este pobre Cohen tiene que esperar otras 12 horas. No comerá Vamos a nunca morir. este paso. Indicadores, Hay uno forzoso. Vale. Él quería decir, explicar, yo creo que usted va a entender. Ubal Shemesh, cuando dice la Torah Ubal Shemesh, es la caída del sol. ¿Vale? Vetaher, que será impuro, que será puro. ¿Qué quería decir? Que el día es puro, no que él es puro. Esta gente tiene que ver con el día. Porque normalmente, ¿vale? Quería decir que cuando decimos Betaher, que es el día, se acabó del mundo. Cuando hablamos de Taher, no hablamos de Taher del Cohen personalmente. Hablamos del día, ¿qué quiere decir? Que ya está. El día pasa. A partir de la caída del sol, el día, ayer pasa, ahora es otro día. Es muy interesante, de aquí vamos a aprender una cosa, que a partir de la Shekiah es el día siguiente. es el día siguiente. Pues ya está claro también cuando alguien nace en la Shekiah. Y no es la salida de las estrellas, que de la caída del sol es el fin del día pasado. Vale. ¿Qué es el día? No hay que esperar la salida. No hay que esperar la salida de las estrellas. Vale. ¿Sí o no? Hay algo que no va, Fausto. David. Vale, continuamos. Quería decir, ahora hay que saber una cosa, que de toda manera el Cohen tiene que esperar hasta la salida de las estrellas, porque a partir de la salida de las estrellas es otro día. Es otro día. Con este caso, él hace el que tiene que hacer y no tiene a volver a hacer nada. Se purifica, ¿vale? Él puede ir en el mikve a partir de la caída del sol, pero para comer la terumá es la salida de las estrellas. ¿Por qué? Que no me equivoco, porque como él va en el mikve a la salida, a la caída de del sol, yo puedo pensar que cuando va a salir del mikve, como dice la Torah, Vetaher, que es puro. Yo puedo pensar que una vez que es puro a la caída del sol, él puede comer. Él dice no. Tiene que pasar también el día. El día también tiene que pasar. ¿Y cuánto pasa el día? Es la salida de las estrellas, no la caída del sol. La caída del sol es un proceso, ¿cómo dire? Un début. El inicio. ¿Ah? El El inicio. début. El principio, el inicio. El principio de la del día, de la noche. ¿Vale? ¿Me entiende o no? Es la razón otra vez, Fausto. Por ejemplo, por Shabbat, tenemos la obligación de entrar Shabbat a partir de la Shekiah. Sí. Y si es antes tampoco pasa nada. Porque Shekiah ya es el otro día, seguro. Pero si es antes Pero tampoco por la pasa nada. salida de Shabbat. Por la salida no, por la entrada ¿Por qué? sí.
¿Por qué? No, porque podemos empezar un día santo antes, sin problema, pero hay que cumplirlo hasta el último segundo. No, pero ¿por qué? Si el día empieza a la Ah, caída del claro. sol, Sí. también tiene que salir a la caída del sol, porque la caída del sol es el fin del día. ¿Me entiendes o no? Sí. ¿Por qué por la salida esperamos hasta la salida de las estrellas? Porque no es el siguiente día hasta la salida de las estrellas, ¿no? No entiendo. Sí, porque intentamos alargar Shabbat, Porque cuando usted va a entrarlo en la caída de las porque lo que estrellas. quieres es empezar lo antes posible el Shabbat, ¿no? No, es otra cosa. Es otra cosa. Ahora hablamos del día, de obligación, no de opción. Ya. Que usted quiere recibir el día de Shabbat a las 3 del mediodía, es tu problema, pero usted no puede obligar a todo el mundo Ya. de entrar al Shabbat a las 3 del mediodía. ¿Me entiende o no? Ahora hay una cosa muy interesante. Empieza y termina. El fin del día empieza a la caída del sol hasta la salida de las estrellas. El fin del día. El fin del día es de 20 minutos, no uno y uno. Porque no es... Ubashemesh, entonces esto. Sí, Ubal Shemesh, como dice la Torah, Ubal Shemesh. La caída del sol empieza el día siguiente, o empieza el proceso del fin del día. El fin del día final y el principio del día siguiente es la salida de las estrellas. ¿Me entiende o no? Es un proceso. No hay una línea. No es una línea que dice aquí. Transición. Como dice, muerto el rey, vive el rey. No de esta manera. Hay 20 minutos, ¿vale? Que es la caída del sol y la salida de las estrellas. Es la razón que nosotros para Shabbat vamos a recibir Shabbat a la caída del sol. Y vamos a salir Shabbat a la salida de las estrellas. Ahora otra cosa. En la salida del sol, la caída del sol, hay inmediatamente estrellas. En el momento de la caída del sol hay estrellas. Con este caso, cuando hablamos salida de estrellas, ¿qué quería decir? Que tienen que estar juntas. ¿Ah? Que tienen que estar Tiene que ver con eso. Que las estrellas estén juntas. Porque también ahora hay estrellas. Ahora también hay estrellas. Pero como hay el sol es tanto fuerte, No las vemos. no vemos las estrellas. Ahora yo voy a decirte, usted sabe que hay una broma. Una vez había un hombre que va en la calle Shabbat. Él ve un billete de 500 euros. Él sabe que no puede cogerlo porque es Shabbat. ¿Vale? ¿Qué él hace? Él pone el pie encima del billete. Él dice, yo estaré aquí hasta la salida de Shabbat, salida de estrellas, en cuanto sale Shabbat yo voy a coger el billete. Pero él estaba con el medio de la calle, él molesta a la gente. Y molesta a alguien viene y le da un golpe, el otro él ve 3 estrellas, dice, sale Shabbat, él coge el billete. Quería decir, cuando decimos 3 estrellas, cuando decimos, aquí se equivocan muchas personas por la salida de Shabbat. 3 estrellas. Si es uno por ahí, uno en el otro lado, uno en medio, no es vale nada. Tiene que estar 3 juntos. Y para estar 3 juntos, a partir de este momento, es la salida de las estrellas. Hoy, Siempre son 20 minutos, ¿no? muy fácil para nosotros, tenemos el reloj. Ya, claro. Pero no tiene que olvidar, hace 2000 años no había reloj. Claro. Y la gente tiene que mirar, empieza el día, ¿vale? Empieza el día al amanecer, el mediodía, ellos cogen bastón, lo ponen en la tierra, ¿sabe cuánto es el mediodía? Y no es el mediodía de nosotros, porque cuando hoy decimos el mediodía, ¿qué es para ti el mediodía? Bueno, mediodía es cuando el sol está justo en el Pero medio. cuando usted habla en la gente en la escuela, Son las 12. a las 12. Pero es falso, no es las 12. No es las 12, puede ser a las 11, el mediodía,
y veces que es pues a las 2 o 3 mediodía, todo depende de cuánto es. Tanto que el día es más largo, el mediodía es más tarde. Tanto que el día es más corto, el mediodía es más pequeño. Ahora, como yo explico, por ejemplo, ciudades o países que hay durante 3 meses o 4 meses sol o 3 o 4 meses noche. ¿Cómo ellos va a ser? Un cual que estaba ahí, ¿qué va a hacer? Pobre, Hora de Jerusalén. ¿Ah? La hora de Jerusalén. Sí, pero la Torah no habla, aquí la Torah habla del tema del sol. A la salida del sol, hay carne del sol y la salida de las estrellas. Un cual que estaba ahí. Pues mal negocio para el joven Rad. Mal negocio. Depende si son 2 noches o son todo día. No, que yo espero una respuesta más lógica. No sé cómo lo haría. Es fácil, pues. El Cohen tiene que estar en Jerusalén, no puede estar ahí para comer el terumá. El terumá lo recibimos en Jerusalén. Claro, Él no puede estar ahí. Claro. Con este caso, no, es imposible que él esté ahí. Pero hoy, por ejemplo, por la halajá, sí, ahí a partir de qué hora vamos a poner el tefilín. O a partir de qué hora va a entrar el Shabbat. Como hay día, no hay salida de estrellas. Tú puedes diferenciar, ver ¿Ah? una persona ¿Dónde? a 2 metros. ¿Eh? Sí, pero ahí usted No, puede sí, diferenciar, todo. porque el día, 3 meses de sol. pero ahí tiene 3 meses de sol. ¿Cómo usted puede diferenciar? También a las 12 de la noche usted puede diferenciar. Que en este caso, que no hay. Complicado. Es la razón que la halajá dice en estas ciudades, países, ellos tienen que hacer como la hora de Jerusalén. También que no es lógico, pero ellos tienen que hacer con las horas de Jerusalén. Porque si usted quería hablar del tema de salida de estrellas y amanecer y la caída del sol, toda esta categoría no existe ahí. No hay. Con este caso que hacemos, está halajá que dice, vamos a coger las horas de Jerusalén. Vale, continuamos. de Taher Yomar. Él dice que a partir de la salida, la caída del sol, de la salida de estrellas, a partir de este momento él puede comer la teruma. Y la Gemara continúa. Dilma, puede ser Biat Orohu. Puede ser que cuando decimos Uva Shemesh, como usted tenía la intención, dice Fausto, Uva Shemesh puede ser que es el mal amanecer. No es la noche, no es la caída del sol. Es el alba. Es el alba. ¿Cuánto la Torah dice, Biata Shemesh, Uva Shemesh, Betaer? Puede ser que el día se levanta. ¿Y cuánto se levanta? Hay la salida del sol a partir de este momento. ¿Por qué usted piensa que cuando dice la caída del sol o la salida del sol es por la tarde? Puede ser que es por la mañana. ¿Ah? Y también que dice Vetaher, que será puro. Aquí dice que se purifica la persona por medio del corbán. Vale. La persona que es impuro también tiene que purificar no únicamente su cuerpo, tiene la obligación también de dar un corbán, un sacrificio. ¿Y cuánto va a darlo? El día siguiente. Por eso el Keriat empieza por la mañana, explicando
Vale. Cuando él dice por la mañana, que a partir de qué hora puede dar el sacrificio. ¿Cómo el sacrificio no puede darlo en la noche? ¿Vale? Él puede esperar el día siguiente para hacer el sacrificio. ¿Y a partir de qué hora puede hacer el sacrificio? A partir de la salida, Del sol. ¿vale? Y puede ser que porque el corbán es la capara. Y yo puedo pensar que tanto que no hace una capara no puede comer de la teruma. Porque la capara es el fin de un proceso de impurificación. No, pero aquí dice dos cosas. ¿No? Que tiene que ser purificarse y luego No, corbán. tienen tres cosas. La caída del sol. No, perdón. El mikve. La salida de las estrellas. Comer terumá. ¿No? Y el corbán. Pero como el corbán no puede dar una noche, ¿cómo puede hacerlo? Puede darlo a partir del día siguiente. Quería decir que no puede comer, que es un proceso de tres cosas. Pero aquí la Gemara dice que para dar el corbán, ¿vale? No va a hacer de él una persona impura. No hace de él un impuro. ¿Por qué? Para se purificar tiene que va en el mikve y la noche. Ahora tiene también dar un sacrificio. El sacrificio puede darlo mañana. No tiene la obligación de darlo ahora. No puede tampoco. No puede. El sacrificio tiene que darlo el día. ¿Vale? Continúa en español, ¿vale? Desde donde pone Amarrab, Rav Shila, ¿qué? Amara Baba Shila. Explicó Rav Shila, si fuera así, que Betaer se refiere a la purificación de la persona, entonces que el versículo diga Veitar, y que se purifique, es decir, en imperativo, para indicar que el Cohen tiene la obligación de purificarse mediante la realización del corbán correspondiente antes de poder comer la truma. Él dice la Torah, Uba Shemesh Betaher. Si usted, ¿cómo decimos Betaher? ¿Quién es Betaher? El día. Él dice, si usted piensa que es Betaher, es para el hombre, no por el día, no tiene que escribir Betaher, dice Veyithar, que se purifica. ¿Vale? Ahora, ¿cómo dice se purifica? No ves que se purifica. Quería decir que aquí no hablamos de hombres, hablamos del día. Es Futuro. Mijael. Se purificará. Llegó el pescado. ¿Vale? ¿Hay alguien que no entiende algo? Ah, David. Se refiere al día, ¿no? ¿Ah? Se refiere al día. Ahora, cuando decimos Betaher, ¿vale? No hablamos del hombre, hablamos del día, que el día pasa, ¿vale? Que Taher Yoma, que el día es purifica. Ahora vamos a poder hacer otro. Usted va a hacer un pequeño Tosfot si quiere. ¿Ah? Ok. ¿Vale? Coge uno. ¿No hay sitio? Si alguien me puede ayudar. Vale, Fausto, ayúdale. 50 kilos. ¿Cuánto? Son muchos kilos, ¿eh? Y el metro hoy ha venido más tarde que nunca. ¿Podréis los dos o bajo? Dime, ¿Bajo yo Sí, también? no, es que son dos bolsas. Ah, Mijael, Sí, señor David. ¿usted celebra la fiesta de tu mujer? No, porque esto es más bien temas zonot y estas cosas. ¿Ah? Mi esposa es Adeke y esto es temas zonot.
Ah, No tiene nada que ver mi esposa con eso. vale. איזה אתה רוצה? La primera que aparece aquí, 700, página 722. Y si nos preguntamos por qué a veces rezamos Minjá cerca del anochecer e incluso después de Plaga Minjá, si según Rabbi Yehuda esa no es la hora de Minjá. Nos vemos obligados a opinar que el halajá es como Rabanán, cuya opinión es que el horario de Minjá se extiende hasta la el noche. anochecer. hasta la noche. hasta la noche. Sí. ¿Vale? Abrinan. ¿Cómo es posible que cuando necesitamos recitar Minjá después de Pelaga Minjá nos apoyemos en la opinión de los Jajamim si acabamos de decir que el halajá es según la opinión de Rabbi Yehuda? Lo que hemos dicho no es contradictorio, ya que la Gemara concluye más adelante lo siguiente, de que con respecto a la discusión entre los Jajamim y Rabbi Yehuda no se ha establecido que la halajá sea como el uno o como el otro, es decir, ninguna de las opiniones ha sido rechazada. Por ello, el que se conduzca como uno de los Jajamim obra correctamente, y el que conduzca como el otro, Rabbi Yehuda, también obra correctamente. Así pues, la persona que acostumbra a hacer arbit después de Pelaga Minjá, antes de que anochezca, apoyándose en la opinión de Rabbi Yehuda, si opta por rezar Minjá en ese lapso de tiempo, siguiendo la opinión de los Jajamim, igualmente cumple con su obligación, ya que la halajá acepta ambas opiniones. Bueno, quiere decir que podemos hacer arbit a partir de qué hora? Pelaga Minjá. Después de Plaga. ¿Ah? A partir de Plaga. A partir de Plaga Minjá podemos hacer arbit. Pero hay una cosa, no porque yo pueda hacer arbit a partir de Plaga Minjá, que yo salí de Jehová de la Kriyat Shema. Kriyat Shema tengo que decirla a partir de la salida de las estrellas. Hay dos cosas diferentes. Es la razón que mucha gente se equivoca. También, si yo puedo hacer arbit a partir de Plaga Minjá, también yo puedo hacer arbit de Shabbat, de salida de Shabbat en Plaga Minjá. ¿Me entiende o no? Sí. Por ejemplo, Shabbat sale la salida de las estrellas, es las 7. Plaga Minjá es las 5:30. Decimos, es una hora y algo entre los dos. En la realidad, también yo puedo hacer el rezo de Motzei Shabbat, la tefila de Arbit de Motzei Shabbat, de la salida de Shabbat. Yo puedo hacerla a partir de Plaga Minjá. Yo puedo hacerlo a partir de Plaga Minjá, a partir de 5:30, que es día. Pero yo puedo hacer Arvit. Yo voy a salir de Jehová de Arvit. Pero no sale de Jehová de la Kriyat Shema en su tiempo. Kriyat Shema en su tiempo es a partir de la salida de las estrellas. Por Rashi, tampoco no es la salida de las estrellas. En la cama. En la cama. Él tiene razón. Si una persona va a dormir a las 11, él tiene que hacer, la Torah dice, Upshoveja, ufkumeja. ¿Cuánto usted? ¿Te cuesta? ¿Ah? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta y cuánto usted va a dormir? Pero es muy interesante esta idea de la Gemara, que muchas personas no saben qué es Plaga Minjá, en la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabanán, y vemos finalmente que la halajá que podemos hacer es a partir de Plaga Minjá, lo hacemos. Ahora, es cada uno su opinión, pero la opinión final es muy interesante. Ahora estudiamos muchas cosas, ¿vale? Del tema de Shema de Arvit. Uno, estudiamos que el Cohen es impuro hasta qué hora? A la caída del sol. Después aprendemos que el Cohen que tiene que hacer
hay que va en el mikve. Después aprendemos que el Cohen también da un korban. Después aprendemos que el Cohen, que el Shema se lee a partir de qué hora? Salida de las estrellas. De salida de las estrellas. Pero también aprendemos que Rashi dice Que eso hay que hacerlo en la cama. que hacer en la cama. De este tema aprendemos muchas cosas. No únicamente, ahora, ¿por qué la Gemara dice Mishasha Kohanim Nichasim Lechol Bitrumatam? Es el bien de la Gemara. Que cuando aprendemos algo de la Gemara, no únicamente el tema que hablamos. De este tema vamos a hablar con muchos temas otras. Vale, continuamos. De todos modos, todavía hay una objeción a esta explicación, ya que estamos adoptando dos posiciones alágicas, cada una con su permisividad, y que también, sin embargo, se contradicen. Es decir, la razón de recitar Arbit enseguida después de Pelag Minja es porque sostenemos, como Rabbi Yehuda, que en ese momento concluye el tiempo para hacer Minja y enseguida comienza el horario para Arbit. Pero, por otro lado, respecto a la hora reglamentaria para rezar Minja, no seguimos la opinión de Rabbi Yehuda, sino de la de Jajamim, que después de Pelag Minja es tiempo de recitar Minja. Es contradictorio, o bien es hora para Minja o para Arbit. En otras palabras, esa hora y cuarto. Sí, que cuarto decimos Plaga Minja, ¿qué quería decir? ¿Es por el rezo de Minja o por el rezo de Arbit? De Minja. Minja, ¿no? Plaga Minja es el fin de... Es el fin de Minja. El fin de Minja. El fin del Minja, el principio de Arbit. ¿Vale? En otras palabras, esa hora y cuarto que hay entre Pelag Minja y el anochecer, la salida de las estrellas, no se puede emplear tanto para Minja como para Arbit. Lo que la Gemara dice más adelante, tanto la opinión de Rabbanán como la de Rabbi Yehuda son válidas, quiere decir que la persona es libre de elegir cualquiera de las dos opiniones, pero se debe apegar a una sola. Por lo tanto, explica Rabbeinu Yitzhak, por supuesto, que la Kriyat Shema, que se dice temprano en la sinagoga, es la principal, como explicó Rabbeinu Tam, y no la de antes de irse a dormir. No obstante, nuestra costumbre de rezar mientras todavía es de día no se debe a que sostengamos que inmediatamente después de Pelag Minja ya es hora de Arbit, tal como lo demuestra el hecho de que recitamos Minja en ese lapso de tiempo. La verdadera razón de rezar Arbit temprano, antes de que anochezca, es que seguimos la opinión de los Tanaim de la Gemara, de que la hora apta para la Shema comienza a partir de la llegada de la santidad en el día, o sea, desde la puesta de sol cuando comienza Shabbat. Y como el que dice que es desde el momento en el que la gente solía entrar a sus casas para comer la seudá, el viernes por la noche, que se celebraba mientras todavía era de día, cerca de la puesta de sol, y a partir de ese momento es y ahora apta para el rezo de Arbit. ¿Y por qué? Es decir, Un momento. Sí. Yo voy a preguntar por qué Tosfot dice que ellos entran a comer, ¿vale? Antes de la salida de la caída del sol, el viernes. ¿Por qué? porque hay luz. Porque hay luz todavía. ¿Y por qué? ¿Qué hay? Porque no había salido la estrella y por cada día, obviamente, se va a ¿Por qué el viernes? ¿Por qué habla aquí Erev Shabbat? ¿Por qué no es un día de la semana? Porque no se ¿Por puede qué tener dice luces. únicamente Erev Shabbat? ¿Por qué únicamente, Tosfot dice Erev Shabbat, el viernes por la noche, que ellos comen pronto? ¿Por qué? ¿Qué hay? Porque no se pueden encender luces en Shabbat, o que haya iluminación, entonces aprovecha la luz del día. No, yo voy a explicar por qué razón. Hay que saber que antes las sinagogas están en el desierto, en los campos, porque la gente pasa todo el día en campo. Ellos vienen en la ciudad únicamente para dormir. Como ellos van a pasar todo el día en el campo, ellos construyeron las sinagogas en el campo.
Ahora viernes es la razón que también aquí usted va a aprender otra cosa. ¿Por qué hacemos la Hazara el viernes por la noche? El viernes por la noche hay una Hazara pequeña. ¿Por qué? La hacemos porque, como yo digo, que la sinagoga está en el campo. La gente viene en la ciudad para se duchar y se preparar por Shabbat y vuelven otra vez en el campo para rezar. Y después ellos van a volver en la ciudad. A esta época no había luz en las calles. Es la razón que ellos tienen la obligación de empezar a rezar pronto. Porque cuando ellos van a volver en la ciudad, ellos pueden volver cuando hay luz natural. Cuando ellos llegan en casa, ellos no van a esperar. Ellos empiezan a comer. Y ellos comen el día. ¿Me entiende o no? Ellos comen. Déjame aquí. Ellos comen. ¿Ah? Aquí. ¿Está ocupado, no? No, no es ocupado. Sí, ocupado. Mijael. ¿Me entienden? Es la razón que hacemos también la Hazara. ¿Por qué hacemos la Hazara el viernes? Porque, como yo digo, que esta época es por mí, no sé. 19, ¿no? Claro, de hace rato. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Al final hablamos aquí. Vale. Para usted barato. Esta época, como yo digo, que no había luz en la calle, y veces que puede ser que una persona llega tarde en la sinagoga, él va a hacer arvid. Cuando quiere volver en la ciudad, que no va a volver solo, tiene que volver todos porque no tiene que olvidar esta época había mala gente en los campos, etc. Para protegerle, ¿vale? La Torah, la Jamín fijó que hacemos una Hazara, que vamos a coger un poco más tiempo, que la tefila será más larga, para poder dar el tiempo a la persona que llega tarde para volver en la ciudad con toda la gente. Es la razón también que, por ejemplo, si la víspera de Pesaj es un viernes, ¿vale? Si, por ejemplo, el Seder, la noche del Seder es viernes, no hacemos la Hazara. No hacemos la Hazara. ¿Por qué? Si hacemos todos los sábados, ¿por qué si es Pesaj no lo hacemos? Porque en la noche de Pesaj hay una protección divina. Si hay una protección divina, también una persona puede volver solo, puede estar tranquilo, que nadie no va a hacerlo nadie malo. ¿Vale? Es la razón que no hacemos el día. Vale, continúa. Es decir, que la opinión de dichos Tanaim es intermedia, o sea, si bien no se puede recitar las Shema desde Pelag HaMinjá, según la opinión de Rabbi Yehuda, de todos modos, tampoco hace falta esperar hasta la salida de las estrellas, como opina la Mishnah. Más bien, desde el inicio de la puesta del sol, y es hora apta para la Shema de la noche y para rezar Arbit, de modo que, aunque recemos Minjá después de Pelag HaMinjá, como los Jajamim, no es necesario esperar hasta la salida de las estrellas para la Shema de Arbit, pues se puede desde el inicio de la puesta del sol. Al Tosafot le queda explicar lo que la figura del Yerushalmi citado por Rashi, del que aparentemente se entiende que la Shema que se recita temprano no es válida para cumplir la mitzvah. Y lo que pregunta el Yerushalmi entonces, ¿por qué la recitaban en la sinagoga? Y luego responde, no para cumplir con la obligación, sino para comenzar la mitad después de recitar las palabras de Torah. Rabbeinu Tam explica que no se refiere a la Shema que recitaban en la sinagoga en Arbit, ya que con su recitación cumplían con la obligación, sino a otra que suelen recitar más temprano antes de comenzar el rezo. De modo similar a nuestra costumbre de decir Ashrei antes de Minjá. Y sobre esta Kiryat Shema dice el Yerushalmi que se realizaba solo para comenzar la mitad después de recitar palabras de Torah. De aquí queda claro que el que recita la Shema antes de dormir en la cama no tiene que decir las bendiciones, ni tampoco es necesario que recite más que el primer párrafo. Vale.
Pero hay algo que usted nos dice, que es una prueba, ¿vale? Que la Gemara dice, de Rav, Have Matzli Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Rav, él hace el rezo de la salida de Shabbat, no, Have Matzli Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Él hace el rezo de Shabbat, la víspera de Shabbat. Quería decir que también que no es noche. Y el rezo normalmente tiene que hacerlo la noche. Pero él empieza antes de la caída del sol, ¿vale? De Plaga Minha. A partir de Plaga Minha es la razón, por ejemplo, si vamos a coger una decisión aquí que a partir de Plaga Minha vamos a hacer Arvit de Shabbat, ¿vale? A partir que nosotros rezamos es Shabbat. Barejú. ¿Ah? Barejú. Sí. Barejú. Cuando hacemos Barejú es Shabbat. Ahora la pregunta es si es toda la ciudad. La Keilah. Es la comunidad. Es la razón que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que hay tiempo, la salida de Shabbat, la caída del sol, en la salida de las estrellas, hay una diferencia entre Rabbeinu Tam y nosotros. Rabbeinu Tam es casi 1 hora o 40 minutos más tarde. Pero ellos también en Estados Unidos, los Hasidim, también entran Shabbat más tarde que nosotros. Usted va a mirar los Hasidim, hay las estrellas, ¿vale? Nosotros salimos de la sinagoga y ellos con coches. ¿Me entiende o no? Son las estrellas ya. Sí, porque ellos, el tiempo no es igual. Por ellos, la salida de las estrellas de Rabbeinu Tam es 40 minutos después de la salida de las 3 estrellas. Porque él dice, es un proceso que empieza. Por Rabbeinu Tam dice que el proceso tiene que estar. No empezar. Empieza la salida de las estrellas, vale, pero no dice que es la noche. La noche empieza cuando empieza la noche. Hay un proceso de la noche. También el día. Hay la alba, pero la alba no es la salida del sol. ¿Pero la alba es día o no? Sí. ¿Cómo usted sabe? Bueno, Shahar, no Ben Hashem Ashot. Sí, vale, Shahar, seguro. Pero usted puede mirar que el tiempo para ellos no es igual. El tiempo de Rabbeinu Tam no es el mismo tiempo de nosotros. Vale, vamos, contemos la Gemara. En la segunda página. 53. Vale. Bema'araban. En Occidente, en la tierra de Israel, esta argumentación de Rabba Bar Shila no la habían escuchado los sabios y por eso se plantearon la cuestión anterior como una pregunta. Esto, que dice el versículo Uva Shemesh, se refiere a la puesta de sol y si es así, ¿qué significa Betaher? El término que se terminó el día. O bien Uva Shemesh se refiere a la llegada de la luz, la salida del sol. Entonces, ¿qué significa Betaher? Que se purifique la persona cuando lleve su corbán. Posteriormente... Bueno, puede pensar, cuando dice Uva Shemesh Betaher, ¿qué quería decir Uva Shemesh Betaher? Como el Cohen no puede dar el corbán la noche, él va a darlo a la salida del sol, la mañana.
Y una vez que va a salir la salida del sol, es puro porque puede dar el corbán Puede ser cámara. para hacer capara. Y a partir de este momento él puede comer la teruma. El tajer que sería de taor, de purificarse. ¿Sí? ¿Vale? Posteriormente, ellos resolvieron la duda apoyándose en una baraitá con el siguiente argumento. Puesto que se enseñó en la baraitá que la Shema de la noche se puede empezar a recitar desde el momento en los que los Kohanim tienen permitido comer su trumá, y que una señal para identificar este horario es la salida de las estrellas y no después de la realización del Corbán, se deduce aquí que la puesta del sol es lo que se refiere a Uva Shemesh. ¿Y qué significa Betaher? Que terminó el día por completo, salieron las estrellas. Quería decir, cuando decimos Uva Shemesh Betaher, Uva Shemesh es la caída del sol. Betaher es la salida de las estrellas. ¿Vale? Sí. Ok. La Gemara analiza ahora una contradicción entre el horario de la Shema que menciona nuestra Mishnah y el que nos encontramos en una varita. Baraita, sí. Dijo el sabio, en nuestra Mishnah, desde el momento en el que los Kohanim se Entran encontraban para comer impuros, la teruma. entran en el requerido para comer su truma. Se planteó una contradicción entre la Mishnah y la siguiente baraita. ¿A partir de qué momento se puede recitar la Shema en las noches? Desde el momento en el que el pobre entra en su casa a comer su pan con sal, hasta la hora en que se dispone a retirarse de la cena para acostarse. ¿Qué quería decir? La Gemara analiza... ¿Qué si quería esta decir baraita, de la hora que el pobre entra en su casa para comer? ¿Por qué? ¿Qué hay? porque el pobre comía antes que la demás gente, porque no había luz. Vale, para- no había luz. El pobre tiene que comer cuando hay día, no cuando hay noche, porque hoy tenemos la vida muy fácil, ¿vale? Tenemos luces en la calle, No etcétera. había ventanas. Pero antes no había luz. Ahora el pobre, la gente que tiene posibilidad puede comprar aceite o petróleo para encender, para aclarar la casa. Pero el pobre que no tiene nada, él va a entrar en casa para cenar. Pero para cenar, él tiene que cenar con un poco de luz. Un poco de luz es casi a la caída del sol. Es la hora la más tarde, porque después la salida de las estrellas es la oscuridad total. ¿Vale? El final de la Baraitá, que fija el horario de recitar la Shema hasta que el pobre se va a dormir, por supuesto que discrepa de nuestra Mishnah, pues según todas las opiniones expuestas en ella, se permite recitar hasta un horario considerablemente posterior. La Gemara analiza, ahora bien, cerca del principio de la Baraitá, ¿acaso debemos decir que también discrepa de nuestra Mishnah? En tal caso, al decir desde que el pobre se dispone a comer su pan, la Baraitá se refiere a un horario anterior al que permite a los Kohanim comer la trumá, ¿Sí? mencionado en nuestra Mishnah, puesto que el pobre, al carecer de recursos, necesita la luz del sol para iluminar su casa. Responde la Gemara, ciertamente no hay ninguna discrepancia, ya que el horario en el que el pobre se sienta a comer su pan y el horario en el que el Kohen tiene permitido comer su trumá son un mismo horario. Cuando salen las 3 estrellas, un momento en el que todavía hay un poco de luz del día que se puede aprovechar. La Gemara intenta refutar la proposición anterior a través de una contradicción aparente Sí, contra por- otra varita. Es un poco, de todas maneras, si decimos que el pobre va a entrar, va a comer en casa porque no tiene posibilidad para comprar, no tiene la vela para comer, seguramente que va a comer antes de la salida de las estrellas. Como la Gemara dice, que el Cohen, el pobre es igual. El tema del Cohen, de comer la teruma, y el cómo es el pobre no es igual, es dos cosas diferentes. Es el Cohen tiene que entrar a la salida de las estrellas, pero el pobre no puede comer a la salida de las estrellas porque hay la oscuridad. ¿Entiende o no? ¿Vale? Cuando antes, la semana pasada dijo que, bueno, y a cuento de que venía en la hora en que
el Cohen comía su teruma, si ya con Seta Kohabit lo habíamos entendido. Dice, bueno, así de paso aprendemos una halajá. Pero la hora que come el pobre, esto que nos No, enseña- ahora queremos saber qué es la hora. ¿Qué es la hora de la salida de las estrellas? Ahora también hablamos también de la lectura del Kriyat Shema. También de aquí, de esta halajá, aprendemos la hora de leer el Shema. ¿El Shema a partir de qué hora? Dejamos los Kohanim. ¿Vale? Los pobres, antes que vemos que había en el Tosfot que había una diferencia entre Rashi y Rabbeinu Tam, Rashi dice que la salida de las estrellas, Arvit de la noche tiene que estar en la cama, no en el rezo. Que el Arvit, el Shema que leemos en el rezo de Arvit, no es válido. Porque la Torah, como dice, Acostarte. Beshokbeja, Umkomeja. ¿Qué es Beshokbeja? ¿Cuánto usted está? Te acuestas. Te acuestas. Acostado en la cama. Acostado, usted va a hacer el Shema. Ahora, el pobre va a dormir también pronto. Porque vamos a aprender ahora muchas cosas. El pobre va a dormir pronto. Porque como él no tiene posibilidad de comprar una vela, no tiene vela, no tiene luz, él va a comer pronto. Y si va a comer pronto, va a dormir pronto. Y se levante también pronto, se levante también únicamente cuando hay el sol. No como hoy tenemos un enchufe, ponemos un botón que mira, es 2 de la mañana y vamos a aclarar la casa. No, no es el caso. ¿Vale? ¿Sugieres que estos horarios, el del Cohen y el del pobre, son el mismo? Si es así, se plantea una contradicción entre la varita anterior y la siguiente varita. ¿A partir de qué momento se puede empezar a recitar la Shema de la noche? Desde el momento en el que la gente entra en su casa a comer su pan en las noches de Shabbat. Esta es la opinión de Rav Meir. Y por otro lado, los sabios dicen desde el momento en el que los Kohanim tienen permitido comer su truma, o sea, cuando termina el día. Y una señal para identificar ese horario es el momento en el que salen las estrellas. Y a pesar de que no se cuente con una prueba contundente para ello, que el día termina cuando salen las estrellas, se cuenta con una alusión para esto. Pues dice el versículo, y nosotros hacíamos la labor, y la mitad de ellos sostenían las lanzas desde el despunte del alba hasta la salida de las estrellas. Y otro versículo dice, la noche era para nosotros tiempo de guardia y el día era tiempo de labor. Vamos a hacer un resumen de todo. ¿Vale? Que hay mahloket, ¿vale? ¿Qué es la salida de las estrellas? Y qué es Uva Shemesh Betaher. Uva Shemesh, ¿qué es? La caída Del sol. del sol. Betaher, Salida de las estrellas. la salida de las estrellas. Aquí hablamos de quién? Del día. Del Cohen, de la persona. Pero había otra opinión, que dice Uva Shemesh Betaher, que yo puedo pensar que es El alba. el alma. Y Betaher, que yo puedo dar el sacrificio. ¿Vale? Es la misma palabra con dos opiniones diferentes. De toda manera, también la Gemara, como usted dice, la Gemara va a hablar, va a dar otro ejemplo de otro sitio por el tema de Ani, del pobre. Queremos saber qué es a partir de qué hora. ¿Qué es la salida de las estrellas? La salida de las estrellas es el principal de la noche, ¿vale? O el fin del día. El fin del día. No. La salida de las estrellas es el comienzo del día. Del siguiente. Al comienzo del día. Es el comienzo del día siguiente. Sí, sí. muy bien. Tienes razón. La caída del sol es el final del día anterior. Vale. La caída del sol es la salida del fin del día interior. El comienzo de la salida, que termina con la salida de las estrellas. Sí. Es un Ecuador.
¿Ah? Es un Ecuador. Ah, usted sabe que En abajo Ecuador, del Ecuador la agua, Sí, sí, era el del sentido otro lado, contrario. usted lo sabe, ¿no? Porque es la razón que la gente ahí tiene el cerebro también al revés. Y en el Ecuador justo donde Ahí está la vara ahí. No, No gira. Se queda. Vale. Vale, de aquí estudiamos hoy muchas cosas. Uno, que Plaga Minha es el fin de Minha. El fin de Minha y es el principal de la noche. De Arvit. Pero no porque yo pueda hacer Arvit a partir de Plaga Minha, que yo sale de Jehová de la Kriyat Shema. Es dos cosas diferentes. Hay Kriyat Shema y hay el rezo. Para salir de Jehová del rezo, yo salgo de Jehová del rezo. Pero para salir de Jehová de la Kriyat Shema, no sale de Jehová Kriyat Shema. Ahora, si yo hago Kriyat Shema en Arvit, ahora yo hacer otra Kriyat Shema en la noche, ¿yo tengo que hacer Kriyat Shema entero o no? No, No, verdad. ¿Ah? no. Únicamente Verdad. Beata, el primer pasillo, porque en la Torah usted puede mirar, tu prends les choses, tout ce qui est sur la table là-bas. ¿Vale? ¿Vale? También podemos estudiar también por la salida de Shabbat. ¿Cómo yo puedo hacer la tefila de Erev Shabbat? Antes de Shabbat, también yo puedo hacer el rezo de la salida de Shabbat antes que sale Shabbat, a partir de Plaga Minha. El rezo es el rezo. Pero no quería decir que porque yo hago un rezo que Shabbat sale. ¿Me entiende o no? Pero si entramos en Shabbat con Un el momento. barrio. Hay diferencia entre la entrada y la salida. Vale. La salida tiene un tiempo. La entrada usted puede entrarla Cuando más quiera. pronto que usted puede pensar. Eso es. Ahora, Shabbat entra, por ejemplo, a las 6. Plaga Minha, decimos, es 1h15. Una hora y cuarto. ¿Ah? Sí, una hora y cuarto antes. 1h15 antes. Quería decir que Shabbat entra a las 6, a las 5 menos cuarto, ¿vale? No, perdón, a las 5 5 menos menos cuarto, cuarto, sí. es Plaga Minha. Plaga Minha. A partir de este momento yo puedo hacer Arvit. Plaga Minha, usted puede mirar, el sol está en el cielo. Yo puedo hacer Arvit y yo puedo aceptar Shabbat. A partir de Barejú. Si yo voy a hacer Arvit, Ahora, ahí va. Barejú pertenece a Arvit. Es 1. 2. La salida de Shabbat. Hablamos ahora de la entrada. Ahora vamos a hablar del día de Shabbat. Shabbat sale a las 7. 1h15 antes es 6 menos cuarto. ¿Vale? Es Plaga Minha. Yo puedo hacer Arvit de Motzei Shabbat a las 6 menos cuarto. Yo voy a decir a Tahonantanu, yo voy a hacer todo Arvit como un día de la semana. Y yo se acabó la tefila a las 6. Pero el Shabbat no sale a las 6. Shabbat va a salir a las 7. El resto, Yatzati de Jehová. Shel Arvit. Pero dos cosas no. Uno, no sale de Jehová Del Shabbat. del Shema. Del Shema. Del Shema no sale de Jehová del Shema. Y dos, Shabbat no sale. Shabbat va a salir únicamente a la salida de las estrellas. Y también el Shema, yo tengo que hacer otra vez en la salida de las estrellas. Pero en este caso solo desde Beatá. Somos el primer paso, el pasillo. Porque si usted sabe el Shema, el texto del Shema es de 3 sitios diferentes. No es en la parasha del Shema, no está junta. Es 3 sitios diferentes. Vale, ¿hay preguntas? Un montón. Porque si no hay preguntas, no hay respuestas. Hay un montón de preguntas, ¿no? Vale, yo te escucho. Vale. No, lo que me está dando vuelta el tema este del proceso
de la entrada de Shabbat para este grupo de Hasidim? ¿Por qué? Cuando hablamos de proceso, ¿a qué se refiere? O sea, cuando dice, la Torá dice, fue la noche y el día, un día, el primer día. ¿Pero qué es noche? Pero es que por eso, o sea, no... Por Rabbeinu Tam. ¿Ellos a qué se refieren con el proceso? Rabbeinu Tam, la hora de la salida de las estrellas de él es 40 minutos después la hora de la salida de nuestras estrellas. ¿Por qué? Es su opinión. ¿Por qué? Porque él dice que la salida que vemos, las estrellas que vemos, es únicamente una falta de luz. ¿Vale? Que falta luz de esta razón. La falta de No luz es- no permite ver las estrellas. Pero no es la salida del día en la realidad. Y después de 40 minutos. ¿Ah? Sí, después de 40 minutos. Después 40 minutos. ¿Pero por qué 40? ¿Por qué no 30? No, pero él hace la cuenta. Él hace la cuenta. Él dice exactamente, ¿vale? Como tenemos plaga Minha, él dice que 40 minutos después la salida nuestra es la salida de las estrellas. Es la salida real. Real o sea, es el inicio del día. Sí. Fijaos, si hacemos Arbit en placa Minja y por lo tanto no salimos de Jehová del Shema, ¿salimos de Jehová haciendo el Shema de antes de ir a dormir o tenemos que hacer otro Shema? Otro Shema. Otro Shema. Completo. Otro Shema. Con los tres, con Behavta. Sí, es otro Shema. El Shema de... ¿Por qué? Yo voy a explicar. El Shema del rezo, no todos dicen. La prueba Rashi, ¿qué dice? ¿Qué dice Rashi? ¿Qué es el Shema que tenemos que hacer? De la cama. A la cama. Kriyat Shema a la mitad. ¿Cuánto subimos en la cama? Es el Shema. ¿Qué dice? Es el texto. Que nosotros hacemos el Shema en el rezo, pero el Shema del rezo, él dice, no es una obligación. El Shema del rezo es en la tefilá. ¿Vale? Es el rezo. Pero el Shema de obligación, ¿cuántos somos en la cama? Es la opinión de Rashi. Pero Rashi dice, estando en el camino me acuesto, me levanto en el camino, ¿no? No, cuánto dice, no el camino, cuánto usted te levanta para el camino, no cuánto usted va a caminar, cuánto usted levanta. Él cuánto dice, Beshofeja ufkumeja uvlechteja baderech. Tiene que hacerlo. Cuánto usted te levanta, cuánto usted te cuesta. Ahora uvlechteja baderech, ¿cuánto lo hacemos? Sales para el camino. ¿Ah? Sale por el camino. Literalmente es cuando sales para el camino. No hay el camino. Bejol levavjom con amshom omedejad, ¿cómo es el texto? Uchtaftav al mezuzot benteja o mishaleja. Del camino es el amor para Dios. Tiene acuerdo de la salida de Egipto, tiene acuerdo también cuánto usted durmió, también cuánto levanta, cuánto que usted en el camino. Pero el Shema, Beshofeja, Ufkumeja, Uflechteja. ¿Vale? Cuánto usted te costa y cuánto usted te levanta. ¿Vale? Tiene que hacer el Shema. Y la pregunta mía, yo voy a preguntar a vosotros, ¿y por qué? ¿Por qué cuánto yo voy a dormir y cuánto yo me levanto? ¿Por qué? ¿Qué hay? En el caso de antes de ir a dormir, Rashi dice por los malos espíritus. Sí, por lo menos. Por si acaso no vuelva también. Rashi. Vale, para los espíritus malos es otra cosa, pero no es una obligación para que la salida de Egipto que tiene que tener con los malos espíritus. Malos espíritus podemos tener otra cosa, si es malo, no sé, o algo. Pero ¿qué hay especial aquí? Muy interesante. Que hacemos es Meshofeja Ufkomeja. Meshofeja es el fin del día. Ufkomeja es el principio del día. La Torah dice, un hombre se acuerda, ¿vale? En la salida de Egipto, a la primera hora, cuando él abre sus ojos, y también a la última hora, cuando él va a cerrar sus ojos. Porque la salida de Egipto no es algo fácil, es algo especial. La salida de Egipto, nosotros pensamos que es... Pero la Gemara dice,
Maaseh Merkabah, que una sirvienta, ella ve en la salida de Egipto más que Yehezkel en su profecía cuando él ve el trono de Dios. Quería decir que la salida de Egipto había algo, no es normal, es algo especial. Cuando Dios, la Gemara dice que cuando Dios te hace un milagro, no tiene olvidar ninguna vez de tu vida. Tiene de acuerdo de este milagro. Porque el hombre no tiene mérito de recibir él. Es la razón que, por ejemplo, hay una halajá que usa una persona que no reconocido. Como dice Jobrim Kfui Tová. Una persona que uno hace un servicio, él va a ser... Desagradecido. ¿Ah? Desagradecido. Exactamente. Un hombre, esta Torah no puede aceptar. Él puede aceptar todo. Pero este desagradecido la Torah no puede aceptar. ¿Por qué? Pero hay muchos. ¿Ah? Hay muchos. Abunda. No, mira, ahora en el mundo. Ahora en el mundo. ¿Qué? Es ignorar lo que hace el Eterno. Ya. Una persona desagradecida que ignora por completo. No, pero ¿qué pasa? Mira ahora, el mundo. Los judíos en el mundo trabajan, ayudan a la sociedad para hacer. ¿Cuánto va a tener algo malo? Es la culpa de los judíos. Ellos olvidan todo el bien. Siempre. Ellos olviden todo. Que los judíos hacen. Olviden todos. Pero ayudamos la economía mundial. Ayudamos la tecnología mundial. Ayudamos la salud mundial. Ayudamos todo mundial. Ahora el problema es la culpa. Ellos olvidan todo. Y ese es el punto. Mal agradecido. El agradecimiento es Dios no puede aceptarlo. Padre no tiene que olvidar, no tiene la obligación de darlo. La Gemara dice, Borser Shatita Bomain Artisrok Bo Even. Un pozo, donde usted bebe agua un día, ninguna vez no tira una piedra dentro. Estas reglas de la humana. Ahora, si usted hace el contrario, quería decir que usted únicamente tu interés, no hay un interés global de la sociedad. Ahora, si usted tiene únicamente un interés personal, usted no tiene que estar conmigo, hombre, la puerta es abierta. No, pero se ve en todo esto, ¿verdad? Inclusive yo cada vez que, por ejemplo, que el tema de aparcar, aunque parezca mentira, yo me da rabia, porque claro, hay suficiente espacio para poder aparcar dos coches, viene alguien rara, se aparca y se lo deja en la mitad. Y ya está. Sí, no importa por él, no importa por él que va a venir uno, el que no va. O mira, o por ejemplo, hay gente que es invalid y la gente viene a aparcar en los... Sí. Hombre, este hombre no puede caminar. ¿Vale? Yo digo la verdad. Yo he aparcado también ahí, pero he bajado cojeando por lo menos, le digo. Dar el pego al menos. Le digo así. Pero tiene el triángulo. No, pero ya la gente me ve y dice, ay, pobre hombre. No, pero un hombre tiene que estar recto. Hoy no hay respeto. Usted puede estar en la caja, en el supermercado, hay detrás de ti, usted tiene un carrito hasta el cielo, detrás de ti una persona que tiene una Coca-Cola. Dígale, hombre, pasa. Sí, pero sí hay gente que sí que lo hace. Sí, pero, Sí, hay pero gente. que usted dice, hay gente que sí que lo hace. Hay gente. No todo el mundo, es verdad. Es verdad. Tiene Es que verdad. estar, tiene ese problema. Ya. Aquí, normalmente es cosa que tiene que pasar. O usted puede mirar gente que sube en el autobús, una mujer embarazada, ¿vale? O una persona mayor, todos se sientan, nadie no se levanta, hombre. Es que eso es de alto riesgo también, Rab. ¿Ah? Eso es de mucho riesgo también, ¿eh? A mí me pasó una ocasión en un autobús, de verdad, me cogí, todavía sentado y vi a un señor mayor. Entonces me levanto para darle el asiento, no vea cómo se puso. ¿Qué te crees que no puedo ir de pie? Ya, pero también hay gente ya, rara. pero, Pero tampoco gente- eso tampoco es lo habitual, José. No, ya lo sé. Pero, Gracias a Dios que no es lo habitual. que hay Que hay un tonto, Ay, sí, sabemos sí, que hay un seguro.